Estimado profesor y público en general, tengan ustedes muy buenos días. Mi nombre es Albert Anderson Pazmiño Chapián, estudiante de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, de la Facultad de de Ingeniería de Sistemas e Informática. El día de hoy les hablaré de un tema muy interesante, que es el escáner de código de barras. Cuando se habla sobre el escáner de código de barras, se nos viene a la mente un PIP cuando compramos nuestra bebida favorita en algún supermercado. Este invento se ha convertido hasta ahora en una de las más grandes invenciones de innovaciones dentro de la industria. Los escáneres pueden leer diferentes tipos de código de barras con una gran variedad de funciones. Así que, en este caso, aunque parezca simple el tema, no lo es. Así que vamos a recorrer 6 puntos principales que tomaremos en este video. Veremos primero qué es y para qué sirve. Luego, una breve historia y la evolución que ha conllevado durante todo este momento en el que se ha ido desarrollando el escáner de código de barras. Es importante también ver cuáles son los fundamentos de su funcionamiento. También no solamente existe un tipo de lector, también hay muchos tipos de lectores de código de barras que lo veremos aquí también, dependiendo también de los tipos y formatos de código de barras que existen. Por último, ¿cuáles son los conectores más populares que existen hoy en día para conectarlo directamente a un computador? Empecemos por algo muy básico. ¿Qué es exactamente un escáner de código de barras? Un escáner de código de barras es, en pocas palabras, un lector óptico capaz de leer y decodificar códigos que vemos todos los días en los productos. Que normalmente utiliza una fuente de luz y un sensor óptico que captura el patrón de barras, ya sea símbolos OC como el QR o el Data Matrix, que normalmente lo transforma en salida digital hacia una computadora. Este tipo de funcionamiento veremos más adelante, o en breve en este caso, para ver cómo es que funciona exactamente un código de barras. Pero antes quisiera agregar que esto, por el tipo de uso, es por lo que normalmente o mayormente actualmente se usa mucho más en las cajas minoristas como punto de venta, en los supermercados, en almacenes como gestión de inventarios, en la logística que se usa para poder rastrear los productos, seguimiento y en la salud incluso, para poder gestionar activos médicos. Para entender por qué hoy es tan común, veamos primero de dónde viene esa tecnología. Todo comenzó en 1949, cuando los investigadores Norman Joseph Butler y Bernard Silver comienzan a investigar un sistema de identificación automática de productos. Esto con el fin de poder agilizar los registros de comercios. Para poder dar hincapié en esto, es importante detallar que cada invención que la humanidad ha podido realizar en toda la historia de nuestras vidas ha sido por algo muy importante. Ha sido por el comienzo de una inspiración. ¿Cuál fue la inspiración de Woodland? El código Morse. Pero a diferencia de este, en vez de puntos, en vez de puntos y rayas, estiró estas líneas para poder formar distintos tipos de grosor que sean fácilmente leídos para una computadora. Gracias a esta investigación lograron realizar una de las primeros prototipos de de estos códigos, obteniendo una patente llamada US26129-12994A, o también llamada Classifying Apparatus and Method, que normalmente era basada en una identificación en barras y espacios de diferentes tipos de dimensiones. Acá tenemos un ejemplo de cómo es que era uno de los principales prototipos que ellos desarrollaron. Pero a pesar de que esta invención ha sido bastante llevadera y muy innovadora para su época, eh, todavía no podían darle uso
a estos, a estos prototipos. Más que todo porque el momento clave todavía no había avanzado, que era la tecnología, ¿no? Porque los primeros lectores todavía eran mucho más grandes y bastante costosos, incluso no eran muy prácticos para su uso. Recién, con la llegada del láser, mejoró muchísimo la velocidad y precisión de la lectura. Esto ocurrió durante las décadas de 1960 y 1970. Era importante es importante mencionar los sistemas de lectura óptica. Ellos avanzaron muchísimo para que pudieran usarse estos códigos, estos escáneres que conocemos hasta ahora, ¿no? Ah, el momento clave de esta evolución llegó el 26 de junio de 1974, con el primer escaneo comercial en la historia de un producto con código POS, Universal Product Code, en un supermercado de Detroit, en Ohio, Estados Unidos. ¿Cuál fue el producto? Un simple paquete de chicles llamado Wrigley Juicy Fruit. Este simple chicle, incluso hasta ahora es guardado. Este paquete ha sido una de los signos históricos que da a entender la evolución, la gran evolución que ha tenido la tecnología hasta hoy en día, ¿no? Para poder cerrar esta parte, es importante mencionar a George J. Lorer, que fue el diseñador del código UPC. Él menciona que para la lectura automática era importante buscar un sistema fácil de imprimir, que fuera confiable e incluso compatible con esa lectura. Ahora vamos por algo muy importante y algo muy interesante, que es el funcionamiento que tiene un escáner de código de barras. Veamos cuáles son sus fundamentos, ¿no? El funcionamiento se basa en un principio óptico, que es bastante simple. El escáner emite un haz de luz sobre el código y este analiza esa luz para poder reflejar. Ok. Vamos paso por paso. Primero, realiza la emisión de luz, ¿verdad? Estas emisiones de luz es hacia las barras. Estas barras oscuras absorben esa luz y los espacios claros lo reflejan. Estas reflexiones es captadas por un sensor que los convierte en una señal eléctrica a través de un sensor óptico, ¿no? Estas señales eléctricas ah, van a un decodificador que interpreta esas secuencias de barra y espacios y los transforma en una información digital. Estos van directamente a un sistema informático, a un computador o un punto de venta, que los usa para poder identificar los productos, ¿no? Un sistema de lectura completo necesita tres elementos, como cito a Roger Palmer, ¿no? Ah, que primero necesita el símbolo impreso, el dispositivo lector y el sistema informático. Esa triada es, ah, es lo mejor cuando se trata de automatizar todo el proceso en solamente unos segundos. Y hablando de lector, no todos son iguales. Existen distintos tipos de lectores según su tecnología, ¿no? Pero también según su diseño de uso. Primero vamos por la tecnología que ellos llevan, ¿no? Según la tecnología que usa para poder capturar el código, podemos distinguir cuatro tipos de lectores. El lector tipo lápiz o llamado también Pen One fue uno de los primeros que se desarrollaron. Estos, para poder usarse, se deslizan manualmente a través de una punta óptica. Por eso se llama un tipo Pen One, tipo lápiz, sobre el código. Pero se necesita realizarse a una velocidad constante para que pueda funcionar de manera eficiente. Luego tenemos el lector CCD. Esta funciona a través de una captura de imagen electrónica del código, ¿no? Es mucho más resistente que el lector tipo lápiz, pero se necesita estar mucho más cerca para poder funcionar. Tiene un rango limitado. Luego tenemos el lector láser. Este usa espejos y lentes que leen los códigos incluso sin importar su orientación que estén llevando en ese momento. Y también funcionan a mayor distancia, a diferencia del lector CCD. Por último, tenemos el lector por imagen o Imager. Es un sensor tipo cámara digital.
Estos leen los códigos 1D y 2D como los QR, ¿no? Incluso también pueden leerse desde una pantalla de celular, ¿no? Pero además de la tecnología, también, como les mencioné, se clasifica según cómo es que se usa, ¿no? Según su diseño de uso. Tenemos entre los principales cinco, que son los manuales, que son muy comunes en los comercios, los inalámbricos, que funcionan a través de Bluetooth o radiofrecuencia, que en unas diapositivas les estaré explicando de mejor manera. Estas dan mucho mayor libertad de movimiento, a diferencia de los fijos, que son instalados en líneas de producción, en su mayoría, ¿no? Y incluso también no tienen la necesidad de que alguien los manipule para poder funcionar. Luego tenemos los de presentación. Estos están a través de un mostrador y lo lee cuando acercas un producto para poder escanear. Son muy comunes incluso en cajas de supermercado. Cuando vamos a un supermercado podemos verlo con mayor frecuencia. Por último, tenemos los omnidireccionales. Estos leen los códigos sin importar cómo es que los orientes, gracias a sus señales y sus haces de luz que no solamente van a una sola dirección, sino a mayores direcciones, ¿no? Son ideales para las cajas de autoservicio, cuando no necesitas que alguien esté detrás tuyo para poder saber cómo es que funciona, ¿no? Luego tenemos ahora los cambiando de enfoque en este caso, ¿cuáles son cuáles son los códigos que en realidad están leyendo los lectores, ¿no? Tenemos dos grandes grupos, los formatos unidimensionales y los formatos bidimensionales. Empecemos por los formatos unidimensionales. Estos eh, Existen distintos tipos de formatos de código barras. El más tradicional es el formato unidimensional, o también llamado código lineal en otras fuentes, ¿no? Estos son simplemente una secuencia de barras y espacios que son de diferente grosor y que generalmente almacenan un identificador que luego se consulta en una base de datos, ¿no? Entre los principales y más conocidos tenemos el UPC, Universal Product Code, que es usado mayormente en los comercios minoristas. Luego tenemos el EAN 13 o European Article Number, que es un estándar mucho más internacionalizado. Luego está el Code 39. Tiene una base alfanumérica de código y también el Code 128. Normalmente estos dos se usan más en logísticas y en las industrias grandes, ¿no? Al finalizar tenemos el ITF 14. Estos se usan más para poder identificar cajas o embalajes, ¿no? Ahora vamos por los formatos bidimensionales. Los formatos bidimensionales o códigos 2D, a diferencia de las lineales, estas almacenan mucho más información que, que los de los unidimensionales. Esto gracias a que mantienen esa información tanto horizontalmente como verticalmente. Así que por guardar mucho más como textos, enlaces webs, imágenes, etcétera. El más conocido es el QR code. Lo vemos más, por ejemplo, cuando queremos abrir WhatsApp web a través de nuestro ordenador, nos pide un QR para poder analizarlo, ¿no? Y es así como funciona el QR code. También tenemos el Data Matrix. Que son mayormente usados en la industria farmacéutica para los productos pequeños que ellos industrializan. Por último, el PDF 417. Esta tiene mucha más capacidad de almacenamiento y son usados en documentos de identidad como nuestro DNI y tarjetas de embarque, ¿no? Como los tickets de aeropuerto que nosotros tenemos cada vez que viajamos, ¿no? A través de un avión o incluso a través de transportes terrestres. Ya vimos qué leen y cómo es que lo hacen los conectores, los lectores de código de barras. Ahora para cerrar, veamos cómo es que se conectan estos a un computador. Tenemos dos tipos, conectores físicos y conectores inalámbricos. Dentro de los conectores físicos tenemos el más conocido, el USB. Este funciona bajo la modalidad plug and play.
Es decir, no necesita instalarse o cosas adicionales o programas o controladores. Solamente se conecta y se usa, ¿no? Eh, Luego tenemos el PS2. Es, bueno, se usaba principalmente en los primeros lectores, aunque prácticamente hoy en día es reemplazado por el USB, así que no se ve mucho actualmente. Luego tenemos el RS-232, más conocido también como puerto serial. Son usados en equipos industriales o sistemas de automatización a través de terminales de puntos de venta. Son también son también usados en equipos industriales. Luego tenemos conectores inalámbricos. En resumen, entre las conexiones inalámbricas, las más utilizadas son el Bluetooth. Creo que este es el más conocido, ¿no? Es una conexión inalámbrica que se conecta con computadoras, tablets o celulares y da mucho mayor movilidad, ¿no? Algunos de estos escáneres llevan un USB para que sea como de- un punto de inicio para poder transmitir esta señal Bluetooth y que pueda funcionar, ¿no? También tenemos el conector a través de Wi-Fi. Esta se incorpora a la conectividad a través de una red. No es necesario muchos cables o incluso ni siquiera un emparejamiento directo, solamente a través de, de un punto local para poder funcionar. Por último, tenemos los conectores inalámbricos a través de radiofrecuencia. Estos, eh, estos se usan mayormente a base de a base de un conector USB, ¿no? Y tiene mucho más alcance que el Bluetooth. Aunque a pesar de eso, el Bluetooth es el más usado hasta ahora, ¿no? Ah, Hoy en día la mayoría de los lectores también usan USB y algunas de esas conexiones inalámbricas también lo usan por la facilidad de instalarse y la flexibilidad que resultan, que resultan al final, ¿no? Con esto llegamos a la conclusión de los puntos más importantes que tenemos acerca de los escáneres de código de barras. En resumen, el escáner de código de barras es una tecnología que empezó con una idea simple en 1949 y que hoy en día es indispensable dentro del comercio, la industria y muchos otros sectores que lo vemos diariamente. Hasta aquí fue todo de mi parte. Cualquier tipo de pregunta o de duda pueden dejarla en los comentarios. Muchas gracias por su atención.